Muy bien. Como les comentaba hace un momento, ¿no? Lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de evaluación del bienestar fetal. Básicamente vamos a ver estos puntos, ¿no? Que es lo que nos pide el sílabus, ¿no? Métodos de laboratorio, métodos electrónicos, métodos físicos, Doppler, ¿no? Distrés y estrés fetal y sufrimiento fetal y agudo y crónico, ¿no? Como verán, es un tema bastante amplio, vamos a tratar de resumir varios de estos puntos con la intención de que quede fijado lo más esencial, ¿no? Y ustedes sepan, más que todo, que hay diferentes formas de cómo podemos nosotros reconocer el bienestar fetal, básicamente, ¿no? Primero, como le decía, vamos a tratar de entender cuándo hablamos de un caso de sufrimiento fetal, ya sea agudo o crónico, ¿no? Esto obviamente va a variar en función a el tiempo en el cual se vaya presentando, ¿no? ¿Está bien? Hay diferentes situaciones en las cuales obviamente vamos a ver que esto puede ocurrir pues en minutos. Hay situaciones en las cuales pues podría ocurrir pues desde de repente semanas tempranas de la gestación, ¿no? Y es por eso que tenemos que también aprender a diferenciarlo, ¿no? Perdón. Tenemos que saber algunas definiciones que son las que nos va a servir para poder entender cómo es todo este proceso, ¿no? Lo primero que va a ocurrir siempre va a ser un proceso de hipoxemia. ¿Qué quiere decir? Que básicamente al feto le va a llegar menor cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, sobre el feto vamos a encontrar una disminución de la concentración de oxígeno en la hemoglobina, ¿no? Ojo que estamos hablando del feto, ¿está bien? Luego de ello, cuando ya otro de los términos que también tenemos que saber, vamos a ver qué es la hipoxia, ¿no? O sea, producto de esta poca cantidad de oxígeno, ¿no? A los tejidos obviamente no le va a llegar tampoco oxígeno, ¿no? Y eso ya lo vamos a considerar como hipoxia, ¿no? Entonces, la hipoxia básicamente es la disminución de la concentración de oxígeno a nivel tisular, ¿no? Y la asfixia, que ya es digamos, otra definición también, ¿no? Y es un síndrome, ¿no? Caracterizado por la suspensión, dice, o grave disminución del intercambio gaseoso, ¿no? A nivel de la placenta, que resulta en hipoxemia, hipercamia, hipoxia tisular con acidosis metabólica. Todo este proceso lo vamos a ver después. Si yo tuviera que decir, más o menos, o hablar en progresión, podría decir que todo comienza con una hipoxemia, puede pasar a una hipoxia y finalmente puede terminar en una asfixia. ¿Está bien? Como vamos a ver en otra diapositiva. Muy bien. Las definiciones. Básicamente, primero, cuando hablamos de un caso de sufrimiento fetal agudo, ¿está bien? Es aquella asfixia fetal progresiva. Dice que si no es corregida o evitada, provocará una descompensación de la respuesta fisiológica, ¿no? Desencadenando un daño permanente del sistema nervioso central, ¿no? Falla múltiple de órganos, inclusive la muerte. Esa es una de las definiciones de sufrimiento fetal, ¿ya? Como verán, básicamente todo está en función a lo que son las diferentes concentraciones de oxígeno, ¿no? En los diferentes compartimientos, ¿no? ¿Está bien? Ahora, la COG propone eliminar ese término, ¿no? Y hay que usar otro término en el cual ya se emplea ya más cotidianamente, que es el término de estado fetal no tranquilizador, ¿no? Este nuevo concepto, ¿no? ¿Qué es lo que trata de dar a entender, ¿no? Hace un momento les comentaba, ¿no? Muchas veces nosotros planteamos este diagnóstico de sufrimiento fetal, ¿no? Y cuando finalmente terminamos la gestación, porque la mayoría de veces termina en una cesárea, ¿no? El bebé pues sale con una buena adaptación, sale llorando inmediatamente, no, aparentemente no hay ningún signo de sufrimiento, ¿no? Entonces es ahí donde se cuestiona mucho nuestro diagnóstico, ¿no? Y termina diciendo, pues bueno, no que estaba en sufrimiento. Y es que aparentemente uno esperaría, cuando uno encuentra o uno dice que un bebé está en sufrimiento, que el bebé nazca pues con un llanto débil, que no tenga una buena adaptación al momento de querer respirar, que tenga una serie de problemas, ¿no? Acuérdense que decíamos un rato que la asfixia es un síndrome, ¿no? Entonces, debido a ello, es que la COS, como decía, sugiere que este término ya se debe de dejar de lado y usar este término que es estado fetal no tranquilizador. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? También algo lo mismo, en el cual más que todo vamos a dar a entender que yo tengo una sospecha de que este bebé no está bien, ¿no? Y que por tal motivo, pues, es mejor terminar la gestación, ¿no? Entonces, ¿en qué caso voy a encontrar? Cuando encuentre un monitoreo electrónico fetal alterado, ¿no? En presencia o ausencia de meconio espeso, ¿ya? Y esto, tal como dice, está asociado a un 10 a 50% de riesgo de hipoxemia, ¿no? Y requiere acciones inmediatas. Entonces, si yo tengo alguno de estos datos, ¿no? Yo puedo
suponer, o quizás podría, en todo caso, pues pensar que este bebé pueda estar en sufrimiento y podría, obviamente, pues, lo ideal sería tomar, como dice, alguna acción inmediata para terminar la gestación, ¿no? Felizmente la asfixia no es un problema pues frecuente, ¿no? Si no, imagínate, si fuera frecuente, pues no estaríamos reconociéndolo adecuadamente, ¿no? Entonces, como dice el dato estadístico ahí, de 3 a 6 por cada 1000 recién nacidos vivos se presentan estos cuadros de asfixia, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas son algunas definiciones. Asfixia perinatal, ¿ya? Ese ya es un término diferente, como dice, la condición fetal o neonatal secundaria a un déficit de aporte de oxígeno tisular, ¿no? Que lleva hipoxemia, hipercapnia, acidosis metabólica progresiva y suficiente como para causar lesión neurológica, ¿no? Los que le comentaba hace un momento, ¿no? Todo es una graduación de los déficits de oxígeno, primero en la sangre fetal, después en el tejido, y después, obviamente, esto podría ocasionar algún daño a nivel neurológico, o no, obviamente, pues, por ser uno de los órganos afectados, ¿no? El diagnóstico de asfixia, como dice ahí, es retrospectivo. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir este bebé está en asfixia, ¿no? Yo voy a tener que hacer este diagnóstico, ¿no? Después que ya nació el bebé, después que lo he atendido, ¿no? Bueno, lo atiende el pediatra, y ahí recién uno podría hacer, ¿no? ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que un bebé está en asfixia o no? Cuando tenga un pH de la arteria umbilical menor a 7, ¿no? Y eso se puede medir. Al momento que nace el bebé podemos sacar una muestra del cordón umbilical. Cuando tenga un test de Apgar menor a 3 a los 5 minutos, ¿ya? O sea, no sé si de repente ustedes ya habrán escuchado esto de la valoración del Apgar, ¿no? Que es el estado en el cual, perdón, es una valoración mediante la cual nos damos cuenta si es que el bebé se ha adaptado o no, o bien a la vía extrauterina, se hace al minuto y a los 5 minutos, ¿no? Imagínense, si a los 5 minutos, bueno, este puntaje va de 0 a 10, si a los 5 minutos tiene un puntaje menor a 10, perdón, menor a 3, ya se considera como asfixia, ¿no? Una encefalopatía neonatal moderada o severa, ¿no? Y eso a veces se puede evidenciar cuando ya el bebé nace, le hacen pues ecografía transfontanelar y ven pues si hay signos de edema y cosas por el estilo, ¿no? Y una evidencia de disfunción multiorgánica, ¿no? A nivel de cardiovascular, renal o pulmonar, ¿ya? Entonces, eso es una asfixia perinatal. El otro diagnóstico es depresión neonatal, en el cual solamente se cumple uno de los de los criterios que antes están mencionados, ¿ya? Cuando hablamos de depresión neonatal, un bebito que de repente efectivamente estaba en sufrimiento, pero que por suerte cuando nació, ¿no? El pediatra pudo reanimarlo, ¿no? O sea, pudo hacer algunas maniobras, darle oxígeno, ¿no? Darle ventilación a presión positiva con el AMBU, y eso pueda llevar a que el bebé rápidamente se recupere, ¿no? Entonces, eso hablamos de depresión neonatal, ¿ya? Muy bien. ¿Qué causas podrían ocasionar este tipo de situaciones, no? Vamos a ver que hay causas básicamente del feto, hay causas del útero, ¿no? Hay causas maternas y hay causas, pues, a nivel placentario, ¿no? Todas ellas las que están mencionadas ahí, ¿no? Por ejemplo, a nivel del feto, si es que el feto tuviera anemia, ¿no? Si tuviera algún tipo de problema de transfusión feto-fetal, problema en embarazos múltiples, ¿no? A nivel del útero, si es que hubiera, por ejemplo, contracciones muy intensas, ¿no? O muy seguidas, ¿no? ¿Está bien? A nivel de la placenta, si es que esta placenta de repente se desprende, en el caso de un DPP, eso es un problema sumamente agudo, ¿no? A nivel del cordón umbilical, cuando a veces, por ejemplo, todos sabemos que tienen pues dos arterias y una vena, y hay algunos casos en los cuales puede haber solamente una sola arteria, ¿no? Algún tipo de hematoma, en algún tipo de procedimiento de repente, ¿no? Y así, ¿no? Condiciones maternas como por ejemplo la hipertensión, ¿no? Ya sea crónica o ya sea la preeclampsia, ¿no? De repente problemas cardíacos, anemia severa y así, ¿no? Hay diferentes situaciones, como verán, que podrían ocasionar este tipo de problemas, ¿no? Acá más de lo mismo, ¿no? Más que todo para igual diferenciarlos. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre en todo este trastorno, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que tiene que haber un intercambio, ¿no? Feto-materno, pues, obviamente, entre la placenta, perdón, y la sangre del feto, ¿no? Y la placenta nos sirve como para poder, obviamente, intercambiar, ¿no? Cuando este intercambio está disminuido, ¿no? Vamos a ver que por un lado, va a haber una disminución del aporte de oxígeno.
¿Está bien? Eso es lo primero que siempre tiene que ocurrir, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso le llamamos hipoxemia, ¿sí? Si esta hipoxemia sigue, obviamente, presente, sigue constante, vamos a llegar a lo que conocemos como una hipoxia fetal, ¿no? Y acuérdate tú que siempre cuando ocurre un déficit de oxígeno, ¿no? A nivel de los tejidos, lo que se va a activar es la vía de la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Y esto va a llevar va a comenzar a consumir las reservas de glucógeno, va a haber un mayor consumo un menor consumo de oxígeno por la célula, aumento de hidrogeniones, ¿no? Y una alteración de la relación lactato-piruvato. ¿Está bien? Si nos vamos por el otro lado, como hay menos oxígeno, va a haber también una retención de CO2, ¿no? Eso va a ocasionar una hipercapnia y va a ocasionar una acidosis respiratoria, ¿no? De tal forma que en ambos casos, ya sea porque se disminuye el aporte de oxígeno, ya sea porque se retiene el CO2, finalmente vamos a llegar tanto a una acidosis respiratoria como a una acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, todo eso obviamente por una disminución inicial del oxígeno, ¿no? Si esto progresara, ¿está bien? Si esto progresara, vamos a tener que de esta acidosis metabólica y esta acidosis respiratoria, por consiguiente, vamos a tener una disminución del pH, ¿no? Entonces, acuérdense que se habían comenzado a consumir las reservas de glucógeno, va a llegar un momento en el cual estas reservas también se van a agotar y va a comenzar a interferir en funcionamiento enzimático, ¿no? Y eso, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar lesiones irreversibles, ¿no? Tanto en el sistema nervioso central, en el nivel pulmonar y en el nivel cardíaco, ¿no? Entonces, todo esto podría ocurrir, como verán, si es que esto obviamente se da en varios días, semanas, ¿no? ¿Está bien? Y si fueran cuestiones muy agudas, ¿no? Entonces, de todas maneras va a depender qué tanto tiempo podría estar expuesto este bebé, ¿no? A esta disminución con el consiguiente daño, pues, del sistema nervioso central, nivel pulmonar y nivel cardíaco, que son órganos blandos, perdón, órganos diana que siempre el organismo trata de proteger, ¿no? Muy bien. Entonces, el bebé va a también generar algunas reacciones compensatorias, ¿no? O sea, es igual como nosotros, cuando vamos, por ejemplo, a la sierra, ¿no? Y obviamente, pues, estamos a altitudes mucho más del nivel de metros sobre el nivel del mar, ustedes saben muy bien que la concentración de oxígeno disminuye, ¿no? Y uno de los efectos, pues, inmediatos es que nuestro corazón comienza a acelerarse, ¿no? Producto, obviamente, de ese déficit de presión de oxígeno, ¿no? Entonces, en este caso también va a ocurrir algo similar, ¿verdad? También va a comenzar a hacer algún tipo de mecanismo de defensa, con la intención de que obviamente pueda preservar algunos órganos, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Esta acidosis de hipoxia fetal va a ocasionar un aumento del tono simpático, ¿no? Esto inicialmente, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Pero si existe un nivel crítico de hipoxia, ¿no? Eso finalmente va a activar un tono vagal y vamos a tener por consiguiente una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Está bien? Entonces, a esto va a conllevar a un estrés fetal y cuando hay estrés fetal, así como nosotros, ¿no? Estamos en situación de estrés, se liberan catecolaminas, lo mismo va a suceder a nivel fetal, se va a liberar epinefrina y norepinefrina, ¿no? Esta epinefrina, ¿qué va a hacer? Va a aumentar, ¿no? De la circulación en los vasos en las velocidades coriales, va a haber un aumento también igual de la circulación a nivel del encéfalo y el miocardio, y va a haber una disminución del gasto sanguíneo en órganos no vitales, ¿no? Lo que decíamos un momento, una redistribución de flujo, ¿no? ¿Está bien? Y eso ocurre también en nosotros mismos. Si nosotros tuviéramos un problema ahorita de un sangrado masivo, también igual nuestro organismo lo que va a querer hacer es cuidar determinados órganos, ¿no? Y va a dejar obviamente de irrigar de repente las extremidades, va a dejar de irrigar de repente pues órganos que no son, entre comillas, muy útiles, ¿no? ¿Está bien? Entonces, todo esto va a conllevar, como les repito, alguna serie de cambios que podamos entender al momento que se da los cambios cuando hay falta de oxígeno, ¿no? Entonces, miren, ven, inicialmente acá tenemos un cuadro donde comparamos la saturación de oxígeno con la respuesta fetal a la hipoxemia, ¿no? La hipoxemia es un fenómeno que puede durar días y semanas, ¿no? Puede demorar también minutos, puede demorar también segundos, tal como el caso del DPP, ¿no? ¿Ya? Pero la mayor parte de veces, ¿no? Lo vemos que este es un fenómeno que ocurre en días y semanas, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, que cuando hay hipoxemia va a haber una captura más eficiente de oxígeno por parte del feto, va a haber una disminución de la actividad, ¿no?
De tal forma que, como le decía hace un momento, ¿no? El bebé va a dejar de mandar sangre a sus extremidades y por consiguiente va a dejar de moverse, ¿no? Si tú comienzas a hacer ejercicio en tus piernas, obviamente tiene que llegar mayor cantidad de sangre, ¿no? Entonces el bebé, ¿qué va a hacer? Va a dejar de moverse, ¿no? Con la intención de que no consuma, ¿no? Tanta sangre a ese nivel, ¿no? Va a haber una disminución de la velocidad de crecimiento. Decíamos que las reservas inclusive de glucosa se comienzan a consumir, ¿no? De glucógeno, perdón. Entonces, eso va a conllevar de que finalmente el bebé no se desarrolle adecuadamente, ¿no? Con la intención de mantener un balance energético. ¿Está bien? Entonces, en un primer momento, con hipoxemia puede ocurrir todo ello, ¿no? Si ya pasamos al siguiente nivel, que es la hipoxia, acuérdense que si estamos hablando de hipoxemia, solamente estamos hablando a nivel de la sangre fetal, ¿no? En la hipoxia ya estamos diciendo de que ya hay un problema a nivel tisular, ¿no? Y este fenómeno puede ser de horas, ¿está bien? Vamos a ver que hay liberación de hormonas de estrés, tal como lo explicábamos hace un momento. Ahí existe esta restricción de flujo, ¿no? Ahí comienza a haber el metabolismo anaerobio en los tejidos periféricos, ¿no? Y ya saben que todo eso va a conllevar finalmente a una acidosis, ¿no? Igual con la intención de tratar de mantener igual el balance energético, ¿no? Y finalmente la asfixia ya es un fenómeno que podría ser de minutos, ¿no? Donde obviamente pues ya la cosa ya es más crítica, ¿no? Donde va a haber reacciones de alarma, igual va a haber este metabolismo anaeróbico en los órganos centrales, ¿no? Y el corazón también deja de funcionar, ¿no? Entonces, todos esos son fenómenos que van a ir ocurriendo, ¿no? Paulatinamente. Como le repito, esto que diga días, semanas, horas, minutos, no necesariamente tiene que ser así la secuencia, ¿no? Puede ser algo muy agudo, ¿no? Que a veces no te da tanto tiempo, ¿no? Y digamos que todo podría ser cuestión de horas nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuándo yo voy a aprender a reconocer si es que un bebé está en sufrimiento o no? Básicamente con dos cosas. Y las dos cosas tendrían que estar presentes. Una de ellas es alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que una de las primeras cosas que hace el bebé es aumentar la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y después, obviamente, si es que esta situación era más crítica, habíamos dicho que se disminuye la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y lo otro es la presencia de meconio, ¿no? En el líquido amniótico. ¿Está bien? Antes uno pensaba y decía, tú ves meconio y ese bebé está en sufrimiento, ¿no? Porque el meconio, acuérdense, es prácticamente todo el contenido, pues, intestinal, ¿no? Del sistema digestivo del feto, ¿no? Que ha sido liberado, entre comillas, por una relajación de los esfínteres, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú ves una persona convulsionar, relaja sus esfínteres, se orina, defeca, ¿no? Porque obviamente en plena convulsión también hay una disminución del aporte de oxígeno. Lo mismo podría suceder en el feto, ¿no? Cuando este tiene una disminución de aporte de oxígeno, puede relajar sus esfínteres y podría salir el meconio. Entonces siempre se entendía de que la presencia de meconio era un sinónimo, ¿no? De sufrimiento, ¿está bien? Pero después ya se ha visto de que no siempre el meconio por sí solo va a ser diagnóstico de sufrimiento, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que, tienen que estar asociados ambos, tanto la alteración de los latidos con la presencia de meconio, ¿ya? Ahora, con respecto a las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal basal, es un término que lo vamos a desarrollar después, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver de taquicardia, ¿no? Hablando clínicamente, ¿ya? Clínicamente. ¿A qué me refiero con clínicamente? Cuando yo simplemente agarro mi estetoscopio para escuchar latidos, ¿no? Agarro de repente un estetoscopio de Pinar, que es como una corneta, ¿no? O por último, pues te lo puedo poner este aparatito que es el Doppler, con el cual escuchamos también los latidos, ¿no? ¿Está bien? En ese caso, cuando yo tengo unos latidos más de 160 por minuto, ¿no? Voy a considerar como taquicardia. Pero esto tiene que tener también algunas características. Pero más o menos para que tengas una idea, una frecuencia cardíaca fetal más de 160, taquicardia. ¿Está bien? Y como dice acá, es el primer signo de sufrimiento fetal agudo. Acuérdense, ¿no? En los cuadros anterior era una de las primeras cosas que se manifestaba, ¿no? Y esto, como dice acá, denota estimulación del simpático producido por la hipoxia, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de bradicardia, cuando tiene menor de 120 latidos por minuto, la bradicardia es de presentación tardía, porque acuérdense que siempre primero era la taquicardia, después era la bradicardia, ¿no? Y hay una disminución, como dice, del automatismo cardíaco cuando hay una hipoxia sostenida, ¿no? O sea, esos son los dos fenómenos que vamos a encontrar, tanto taquicardia como bradicardia, pero ya les acabo de mencionar que tiene que haber, está presente algunas otras cositas más que lo vamos a mencionar después. El meconio, como decíamos hace un momento, ¿no? Estuvo relacionado, como dice clásicamente, a la aparición con depresión, ¿no? Neonatal, ¿está bien? O sea, con un sufrimiento fetal, ¿no? ¿Está bien?
¿Qué le compone el meconio? Resto de líquido amniótico deglutido, porque acuérdense que el bebé se la pasa tomando todo el tiempo el líquido, ¿no? Secreciones intestinales, ¿no? Como la bilis, por ejemplo, ¿no? O los mismos intestinos también que secretan algunas sustancias, ¿no? Material de descamación, ¿no? Porque el bebé cuando se toma el líquido, se está tomando pues lo que también se descama de la piel, ¿no? ¿Ya? Entonces, y a veces en la piel, pues algunos bebés pues, tienen también igual como vellos, ¿no? Que le llamamos lanugo, ¿no? Y pequeñas cantidades de sangre, ¿no? Todo eso está contenido en lo que es el meconio, ¿no? Enzimas pancreáticas, ácidos grasos libres, porfirina, interleuquina 8, folipasa 2 y biliverdina como color característico, ¿no? ¿Está bien? Esta biliverdina es lo que casualmente le da ese color verde, ¿no? En un primer momento, ¿no? Entonces, básicamente el meconio, ¿qué va a hacer? Todo lo que podría entrar a nivel del sistema digestivo, ¿está bien? O sea, todo lo que podría el bebé, todo lo que podría ingerir, ¿no? ¿Ya? O lo que se podría secretar internamente. Miren, el meconio, como verán, tenemos que tener de 10 al 20% de partos a término, o sea, se presenta en 10 al 20%. Por eso le decía hace un momento, ¿no? No todo meconio necesariamente tiene que ser sin un indicativo de sufrimiento. Claro que también su presencia nos va a favorecer a una otra patología, que es la aspiración meconial, ¿no? O sea, normalmente el bebé siempre se pasa con este proceso que le decíamos hace un momento, que se para tomando el líquido, ¿no? Se toma el líquido y orina, ¿no? Eso hace constantemente siempre que está dentro del útero. Cuando van a hacer, a veces este líquido el bebé se lo puede aspirar. Si fuera un líquido claro, no habría mayor problema, ¿no? La aspiración estamos diciendo que ya no va obviamente a la parte digestiva, sino va a la parte pulmonar. El problema viene cuando el bebé puede aspirar este líquido meconial, ¿no? Este líquido meconial de color verde con todas esas secreciones que hemos mencionado, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí sí, si se va ese líquido a la parte pulmonar, ¿no? Podría ocasionar algún tipo de problema, ¿no? Que se conoce como síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, ¿no? Es una patología que ya lo manejan los anatólogos, pero que sí, obviamente, podría conllevar algún tipo de problemas, ¿no? ¿En quién ocurre más este tipo de aspiración? En vez que obviamente también tengan pues un grado de hipoxemia o hipoxia. ¿Está bien? Otro dato del meconio, su incidencia aumenta con la edad gestacional, o sea, cuanto más edad gestacional, ¿no?, tenga la paciente, mayor probabilidad de encontrar meconio. ¿Está bien? Como dice Gay, rara vez se presenta en gestaciones menores de 32 semanas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso con respecto a lo que es el meconio. Esto más que todo es una secuencia de cómo es que también se presenta o se va a dar la secreción del meconio. Vamos a avanzar un poquito esta parte de acá. Eh, Muy bien. Entonces, este cuadro es muy importante porque en este cuadro resume lo que decíamos hace un momento. Tenemos que conjugar siempre lo que es la presencia del meconio con la frecuencia cardíaca fetal o con otro examen que también nos puede ayudar, que es el pH del cuero cabelludo fetal. Pero eso no lo hacemos rutinariamente. Entonces, yo en la práctica diaria sí podría emplear o ver, ¿no? Evaluar a la paciente. Si tiene meconio y tiene frecuencia cardíaca, por ejemplo, fetal normal, entonces quiere decir que ese bebito está bien, ¿no? No hay ninguna sospecha de sufrimiento. Si yo tengo meconio y esos latidos están, ¿no?, por debajo de 100 o por encima de 160, ahí sí tengo que considerarlo como sufrimiento fetal. ¿Está bien? Entonces, si tengo un meconio con pH de cuero cabelludo, ¿no?, y en este pH yo detecto que hay acidosis, voy a decir que también tiene sufrimiento fetal. Pero si ese pH está normal, voy a decir que simplemente ese bebé está bien, no tiene ningún problema. ¿Me entienden? Entonces, de esta forma yo tengo que conjugar, obviamente, la presencia de meconio, no solamente, ya no es, como decíamos un momento, pues sinónimo de sufrimiento, sino tengo que relacionarlo, en este caso, con la frecuencia cardíaca fetal o con el pH del cuero cabelludo, que también me va a ayudar. ¿Ya? Muy bien, ¿qué exámenes me van a servir para yo poder encontrar o determinar si es que este bebé está en sufrimiento o no? Voy a tener el monitoreo electrónico fetal, voy a tener la medida del estado ácido base, que es lo que decíamos un momento, el pH del cuero cabelludo, ¿no? Voy a tener la ecografía, ¿no?, mediante el perfil biofísico fetal o el Doppler. Puedo también hacer examen de hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, factor RH, glucosa, creatinina, eso más que todo para ver el estado materno, no tanto en el feto. ¿Está bien? Entonces, estas primeras pruebas son las que me van a ayudar a mí para poder determinar si es que el bebé está en sufrimiento o no. ¿Está bien? Las pruebas en sí se van a diferenciar de acuerdo al momento en el cual yo las vaya a emplear.
¿no? Obviamente yo voy a tratar de reconocer este problema, ¿no? Antes de que obviamente nazca, ¿no? Porque como verán, hay algún tipo de prueba que se hace postparto, o sea, cuando ya nació el bebé, ¿no? Pero cuando ya nació el bebé, acuérdense que yo lo único que voy a poder hacer simplemente es ver las condiciones como ha nacido, nada más, pero en sí no voy a poder intervenir, no voy a poder hacer nada, ¿no? ¿Está bien? Entonces, dentro de lo que es el periodo preparto, o sea, cuando la paciente todavía no está en trabajo de parto, no está dilatando, no tiene contracciones, ahí puedo hacer algunas pruebas como lo que mencionábamos acá, ¿no? El monitoreo fetal no estresante, el monitoreo fetal estresante, el perfil biofísico y el Doppler, ¿no? Intraparto también podría ser otro tipo de pruebas, ¿no? Con también igual el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal, la ocultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? La oximetría de pulso fetal, el pH sanguíneo cuero cabelludo fetal y también evaluar lo que es la presencia de meconio, ¿no? ¿Está bien? Y en el postparto, como mencionaba hace un momento, voy a hacer voy a emplear la clasificación del ADGAR, ¿no? La calificación en todo caso, para ver si es que este bebé se ha adaptado o no adecuadamente. Acuérdense que hace rato mencionábamos la definición de asfixia, está muy involucrado el ADGAR. Puedo medir la gasometría del cordón umbilical, ¿no? Para ver en qué condiciones nace el bebito, apenas nace, le saco del cordón, ¿no? Para ver cuál es su pH. Y puedo hacer unas pruebas neuroconductuales, pero eso ya muchas veces se hace posterior, ¿no? Para ver si es que tiene algún tipo de retraso en su desarrollo, sobre todo neurológico, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas estas pruebas son las que me podrían servir de acuerdo al momento en el cual yo quiera establecer si es que ha habido un problema o está habiendo un problema de hipoxia, de hipoxemia, ¿no? Un problema de sufrimiento. ¿Está bien? Vamos a ver. Voy a tener algunos signos de sospecha de sufrimiento y algunos también signos de certeza, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo voy a tener una sospecha? Cuando tengo una taquicardia fetal, ¿no? ¿Está bien? Un relativo de 160 a 180 por más de 20 segundos sin alteración materna ni efecto de medicamentos, ¿no? ¿Por qué decimos sin medicamentos o sin alteración materna? Porque a veces la mamá puede hacer que tome algún tipo, por ejemplo, toma hormona tiroidea, por ejemplo, ¿no? Y eso podría influir de repente, ¿no? Alguna droga también igual, lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante tener que indagar todo ello, ¿no? La bradicardia también igual, ¿está bien? Sin otro signo asociado también es un signo de sospecha, ¿ya? El líquido amniótico verde fluido, ¿ya? Porque cuando recién se secreta y se combina con el líquido que está en el útero, esto tiende a ser un verde bastante diluido, ¿no? Las desaceleraciones variables, que es una de las cosas que vamos a mencionar en un momento, y también tardías, transitorias, ¿no? Este concepto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Signo de certeza y sufrimiento, ahí sí cuando hay desaceleraciones tardías, tipo DIC2, ¿no? Líquido amniótico meconial grumoso, espeso, ¿ya? Con una frecuencia cardíaca entre 100 a 120 con alteración de la variabilidad, eso también es un término que lo vamos a ver después, ¿no? Una bradicardia fetal menor a 100, ¿no? Y una taquicardia fetal también con desaceleraciones variables, ¿ya? Todas esas cositas vamos a entenderlas en un momento. ¿Qué tenemos que hacer cuando ya tenemos un bebé que está en sufrimiento? Básicamente lo que tenemos que hacer es ver la forma de cómo culminar la gestación lo más pronto, ¿ya? Pero mientras que yo termine la gestación, ¿no? Hay algunas cosas que uno podría, obviamente, algunas medidas tomar para poder ayudar a que se disminuya esta hipoxemia, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Como dice, es evitar la muerte fetal y neonatal, ¿no? O sea, que no se muera dentro del útero, o que tampoco se muera, pues, cuando nazca, a las horas o días, ¿no? Hay, lo otro es evitar el daño fetal, ¿no? No se trata solamente de mantenerlo vivo, sino que también no tenga ninguna secuela neurológica, sobre todo después, ¿no? Y reducir la morbilidad también y mortalidad, pues, neonatal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo trato de sospechar de que un bebé ¿no? está en sufrimiento fetal, ¿no? O un estado fetal no tranquilizador, que era el término que empleábamos hace un momento, ¿no? Voy a poner a la gestante de cúbito lateral izquierdo, porque se ha demostrado que hay una mejor perfusión uterina en esa posición, ¿no? Voy a controlar las funciones vitales maternas, control de los latidos cardíacos fetales de forma continua, colocar una vía permeable, ¿no? Endovenosa, hidratación con cloruro de sodio, tratar de pasar buena cantidad de cloruro con la intención de que esto pueda diluir y quizás podría, en cierto modo, espaciar un poco las contracciones, ¿ya? Administrar oxígeno a la madre de 6 a 7 litros por mascarilla, lo cual también va a aumentar la presión parcial de oxígeno en este gas en los tejidos maternos, y a su vez también le va a llegar digamos, una pequeña cantidad adicional al feto,
Vigilar permanentemente la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Hacer el examen pélvico para determinar si es que está avanzado el trabajo de parto. Corregir algún tipo de factor materno, como por ejemplo a veces la hipotensión. Sucede que a veces cuando nosotros ingresamos a sala de operaciones, a veces producto de la anestesia, baja inmediatamente la presión y eso ocasiona que el bebé cuando nazca, pues también nazca, digamos, con un poco, con un algar bajo, ¿no? Entonces, eso también obviamente hay que vigilar. Desequilibrio ácido-base también igual, ¿no? Mantener una vena canalizada con estrógeno, solución salina o destilada o lactato y disminución de la contracción uterina, ¿no? Cuanto yo más pueda, ¿no? Espaciar las contracciones, porque acuérdate que en cada contracción va a haber igual, de todas maneras, una disminución del aporte de oxígeno. Si yo logro espaciar las contracciones, voy a hacer que estos episodios de disminución de oxígeno pues sean menos frecuentes y por consiguiente el feto también se pueda beneficiar, ¿no? Una vez estabilizado o ya encontrando los medios adecuados, ¿no? Voy a plantear una extracción fetal, ¿no? Está bien, casi siempre va a ser cesárea, ¿no? Va a depender, pues, de qué tipo de paciente esté, ¿no? Porque si tengo una paciente que de repente ya es su quinto hijo, ha tenido 4 partos vaginales y está con 8 centímetros de dilatación, lo más probable es que sea más rápido que nazca por vía vaginal, ¿no? En cambio, si yo tengo una paciente primigesta que tiene de repente 2 de dilatación y para llegar a 10 pues se va a demorar por lo menos unas 8 horas, entonces ahí sí lo más probable es que tenga que ser cesárea, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Atención de recién nacido dice que por equipo especializado y tratarlo como una emergencia clínica, oxigenación y temperatura adecuada y prevención del síndrome de estrés respiratorio, ¿no? Y profilaxis de infecciones, ¿no? Esto con respecto al feto. ¿Está bien? Entonces, lo ideal es que si tú detectas este tipo de situaciones, ¿no? Hacer las cosas que hemos mencionado hace un momento, si de repente estás en Serum, de repente estás en un centro de salud, ¿no? Ver qué tiempo puede demorar la referencia, ¿no? Adoptar alguna de las medidas mencionadas, ¿no? Para que cuando no se trata solamente de sacar al bebé, sino también quien lo reciba, pueda hacer las maniobras adecuadas para que este bebé no continúe con su estado de hipoxia, ¿no? Complicaciones de sufrimiento fetal, vamos a ver que una hipoxia de 1 a 3 horas provoca invariablemente daño cerebral, ¿no? Por eso que te decía hace un momento, tienes que valorar mucho los tiempos de referencia. De 3 a 5 horas induce la muerte del feto, ¿no? Y la acción para evitar ese daño cerebral ante hipoxia se deberá tomar antes de la 1 a 3 horas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Ya? Así que no es que tengamos todo el tiempo que querramos, no porque le ponga oxígeno, lo pongo de costado, ya con eso es suficiente, sino también tomar una acción inmediata, ¿no? Lo ideal es tratar de solucionar lo más pronto posible. Nosotros en el hospital, pues todo tenemos a la mano, ¿no? Simplemente programamos una paciente y probablemente en 20 minutos, a más tardar media hora, estaremos en sala de operaciones. Si es una bradicardia, ¿no? A veces llegan con 60, 70 latidos por minuto, la subimos inmediatamente corriendo, ¿no? Y no nos demoramos ni 10 minutos, ¿no? Pero ese es el hospital, ¿no? Ustedes tienen que ponerse a pensar que su situación probablemente de ustedes, cuando vayan al Serum, es que tengan que valorar mucho esto de los tiempos de referencia, ¿no? ¿Qué complicaciones puede haber? Igual en el feto, edema cerebral, convulsiones, encefalopatía neonatal, parálisis cerebral, ¿no? Cuadriplegia espástica, parálisis cerebral y cinética, y incluyendo la muerte, ¿no? Como verán, casi todos son complicaciones neurológicas, ¿no? Que es lo que obviamente uno tiene que evitar, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hay algunos métodos bioquímicos que también se empleaban, ¿ya? Hasta hace unos 20 años más o menos. Actualmente ya están dejados de lado, pero de todas maneras lo menciono por ahí. Son dos pruebas bioquímicas que se hacen en la madre, ¿no? Básicamente se dosa lo que son los niveles de estriol y lactógeno placentario, pero no tiene mayor utilidad actualmente, ¿no? Así que no vamos a mencionar más que solamente la presencia de ellos. Otra de las pruebas que nos pueden ayudar son los métodos biofísicos, con la cual voy a tener básicamente dos cosas. Uno de ellos es la amnioscopía. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar un instrumento con la intención de poder visualizar el tipo de líquido, ¿no? Y el otro es el recuento materno de movimientos fetales. La amnioscopía básicamente consiste en esto, ¿no? Este aparatito es el amnioscopio, ¿no? Que es como si fuera un otoscopio igualito, ¿no? Cuando tú quieres ver el canal auditivo, ¿no? En este caso se va a introducir dentro de la vagina, ¿no? Se introduce a través del cuello y uno logra o trata de visualizar, ¿no? Obviamente a través de las membranas, la característica del líquido amniótico, ¿no?
¿Está bien? Entonces, básicamente consiste en eso, ¿no? Es como que fuera un lente de aumento y simplemente te introduces ahí y tratas de ver si el líquido es claro o tiene ya alguna característica de ser un líquido meconial, ¿no? Eh, Más o menos tenemos una visión similar a la que estamos viendo, ¿no? Como dice ahí, ¿qué característica tiene? Es simplicidad de bajo costo, no requiere hospitalización, el control de endoscopio se inicia desde la semana 35, el resultado se califica como positivo si el líquido amniótico se haya teñido de meconio o sangre o está casi ausente, ¿no? Entonces, para eso no va a servir, ¿no? Les cuento así más o menos entre paréntesis, nosotros tuvimos hace poco un caso, hace una semana llegó a la emergencia una paciente que había tenido un antecedente de hace 2 años de una gestación con colestasis interhepática, en el cual lamentablemente su bebé murió a las 35 semanas, eso era lo que ella comentaba, ¿no? Y es que esta patología de la colestasis interhepática del embarazo, eh, muchas veces lo que hace es que se presente eh, o veamos la presencia de meconio con mayor frecuencia, y muy probablemente por eso se haya muerto su bebito también. Eh, en ese tipo de patologías está indicado terminar la gestación, ¿no? A las 37, 38 semanas, no prolongarla mucho. Esta paciente, lamentablemente, según lo que comentaba, a las 38 semanas se había muerto su bebito, intraútero, ¿no? Y esta vez venía para hospitalizarse, tenía 36 semanas y nuevamente había comenzado otra vez a tener los síntomas de la colestasis, que básicamente es prurito. Y asustada de ella, dijo que no, pues que quería hospitalizarse porque ya había tenido una experiencia negativa, ¿no? 36 semanas tenía. Se hospitalizó efectivamente y a los 2 días comenzó a hacer contracciones y nos dimos cuenta en el monitoreo que comenzó a tener una serie de cambios que indicaban nuevamente igual la presencia de sufrimiento y inmediatamente se le intervino y el líquido estaba verde. Y y finalmente, bueno, por suerte, como digo, se intervino a tiempo y el bebito, bueno, está bien, ¿no? Pero si no, si esa paciente hubiera mandado a su casa porque era pretérmino, pues lamentablemente de repente llegaba nuevamente con el bebé muerto, ¿no? Bueno, ¿a qué iba? A que el endoscopio no sirve para esas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta paciente no tenía aparentemente ningún signo de sufrimiento, pero podríamos tranquilamente haber visualizado, ¿no? Las características del líquido y ver si es que efectivamente tiene algo de característica de ser meconial o no, ¿no? Como verán acá, como dice acá, se hace más de las 35 semanas, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Indicado, como dice acá, en embarazo prolongado, enfermedad hipertensiva, insuficiencia placentaria, ¿no? De acuerdo, si es líquido claro y lechoso se considera como normal, si es líquido verdoso o amarillento se considera como, podría ser, ¿no? Un posible sufrimiento fetal, ¿no? Otra de las cosas que nos sirve también bastante es esto de la aplicación de movimientos fetales, ¿no? ¿Está bien? O sea, y ahí podemos ver de dos maneras, ¿no? Una es la ecografía en tiempo real, donde actualmente pues los ecógrafos han mejorado mucho la calidad, ¿no? Y uno puede determinar pues los movimientos fetales de un bebé a veces a las 10, 11 semanas ya ves que se está moviendo, ¿no? Cosas que todavía en ese momento todavía la mamá no lo percibe, ¿no? Y después, obviamente, las percepciones subjetivas de la madre, que también es otra de las formas de cómo nos damos cuenta, ¿no? Si es que el bebito se mueve o no, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque toda mamá va a saber en qué momento se mueve su bebé, ¿no? Eh, las características de su movimiento, o sea, más o menos para qué lado se mueve más, con qué intensidad se mueve, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante a la mamá, ¿no? A que pueda ella reconocer y siempre preguntarle. A veces la mamá viene diciendo, no, y no se mueve, ¿no? Eh, es porque algunas de ellas ya han aprendido a reconocer los movimientos, ¿no? Entonces, eso es otra de las formas como nosotros podríamos darnos cuenta, ¿no? Ya sea con ecografía o ya sea porque la mamá lo refiere, ¿no? Ahora, cuando la mamá lo refiere, no es pues desde la primera semana, segunda semana del embarazo, como a veces pues algunas mamás pues lo manifiestan, ¿no? Dicen a las 6, 7 semanas ya piensan que, o dicen, manifiestan que ya sienten los movimientos. Bueno, eso es algo ilógico porque el feto o el embrión, que todavía puede ser a las 7, 8 semanas, se va a mover dentro de lo que es el líquido, ¿no? Y es como si fuera un pez, y ese pez no va a tener nunca contacto con las paredes, ¿no? De la pecera, en este caso con las paredes del útero, y obviamente no va a poder causar algún tipo de impacto que pueda ser percibido por la mamá, ¿no? Entonces, generalmente los movimientos son percibidos por la semana 18
hasta un poco más inclusive, ¿no? No, tampoco hay que alarmar a las mamás y decir, mira, ya tiene 20 semanas y no percibe algunos movimientos, ¿no? Porque a algunas mamás se les cuesta reconocerlos y a veces todavía a las 22 semanas recién por ahí están percibiéndolos, ¿no? Entonces, ¿quiénes se dan más cuenta más precozmente? Las mujeres que ya han tenido varios hijos, ¿no? Porque ya saben más o menos cómo reconocer los movimientos, ¿no? En cambio, aquellas personas que recién van a tener su primer bebé, a veces les cuesta todavía un poco reconocerlos, y es ahí donde se les aconseja de que de repente puedan tener un poco de paciencia, concentrarse a veces en la noche o un momento donde no haya mucha bulla, ¿no? Y puedan de repente tratar de percibirlos, ¿no? Estos movimientos, como verán, aumentan progresivamente hasta la semana 32, ¿no? Es una valoración indirecta de la función del sistema nervioso central, que quiere decir que si la mamá te dice que el bebé se está moviendo, quiere decir que pues no tendría por qué haber ningún problema, ¿no? Dentro de su sistema nervioso. Pueden ser percibidos por las madres o visualizados por ecografía, como le mencionaba hace un momento, ¿no? O también pueden ser registrados por el monitor fetal, que también lo vamos a mencionar después, ¿no? Y normalmente se deben sentir 3 movimientos por hora o más de 10 a 12 también, más de 10, perdón, en 12 horas, ¿no? Eso ya es relativo dependiendo qué es lo que más o menos uno pueda encontrar, ¿no? ¿Qué instrucciones le tenemos que dar a la mamá, ¿no? Para poder reconocer estos movimientos? Uno, que el conteo debe ser el momento de acostarse. Dos, debe estar de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Tres, colocar las manos extendidas sobre el abdomen, ¿ya? Para que pueda ir a percibir si hay algún impacto o no. Y más o menos debería ser entre 30 a 60 minutos, ¿no? Como para poder darse cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué condiciones podrían ocasionar que estos movimientos estén disminuidos? ¿No? Básicamente la restricción de crecimiento intrauterino, ¿ya? Es uno de los problemas importantes por los cuales los bebés a veces dejan de moverse, ¿no? Insuficiencia cardíaca, insominización, anemia severa, oligoagnios, prolapso de cordón, ¿no? Y así algunos tipos de situaciones en las cuales los movimientos se disminuyen. El bebé también hace algunos movimientos que le llamamos movimientos respiratorios, ¿ya? Esos movimientos son como una especie de contracción del tórax, ¿no? De tal forma que hace que vaya ejercitándose, obviamente, para que cuando nazca, pues se sabe muy bien que para uno respirar tiene que tener una cierta movilización de los músculos pues, a nivel torácico. Entonces, si el bebé no hiciera estos movimientos, algo así como sus ejercicios, cuando esos músculos muy probablemente van a estar atrofiados y cuando nazca no va a tener esa capacidad, ¿no? Entonces, definitivamente los tiene que presentar, ¿no? Básicamente se presentan a partir de las 28 semanas en adelante. El feto, como dice acá, tiene un movimiento paradójico de la pared torácica, ya que durante la inspiración la pared torácica se colapsa, ¿no? Y en forma paradójica y el abdomen protruye, ¿no? Cosa contraria a lo que ocurre cuando nosotros más bien respiramos, ¿no? Tomamos aire y nuestro tórax se ensancha, ¿no? Y el abdomen, perdón, tiende a disminuir un poco de volumen, ¿no? Los movimientos no son continuos, eso quiere decir que los hace por momentos, ¿ya? Y hay dos tipos de movimientos, ¿no? Los jadeos o suspiros y las salvas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, los jadeos son movimientos, digamos, un poco arrítmicos y las salvas sí son movimientos un poco más constantes, pero por determinado lapso de tiempo, 30 segundos, un minuto máximo, ¿no? En el cual hacen ese tipo de contracción y relajación del tórax, ¿no? El tono fetal es otra de las cosas que también igual tenemos que aprender a reconocer. Sobre todo esto nos damos cuenta al momento de que el bebé, en la ecografía, vemos que el bebé tenga flexionada la mano, cerrada el puño, ¿no? ¿Está bien? Mantenga esta posición, por ejemplo, de relación entre lo que son sus extremidades, ¿no? Sus piernas casi siempre las tiene flexionadas, pegadas al tórax, las manos también igual, ¿no? Nunca las tiene completamente hiperextendidas, ¿no? Ya sean las manos o los pies. Entonces, si es que encontramos un bebé que tiene este tipo de posiciones, por ejemplo, es un tono fetal favorable, ¿no? Muy bien, eso con respecto a lo que son los movimientos, los métodos biofísicos, ¿no? Ahora vamos a ver que hay métodos electrónicos, ¿no? Acuérdense, hasta el momento hemos hablado casi de cuestiones clínicas, ¿no? Ahora vamos a ver ya de algún tipo de instrumentos digamos, tipos de instrumentos electrónicos que nos puedan ayudar a poder reconocer el estado de bienestar, ¿no? La primera prueba se llama el test no estresante, ¿no? Este test no estresante, como dicen ahí, es una prueba no invasiva, fácil de usar, ¿no? Se basa en establecer la presencia de aceleración con respecto a la frecuencia cardíaca fetal asociada a los movimientos fetales, ¿no?
Algo similar a lo que ocurre con nosotros, ¿no? Si nosotros nos movemos en exceso o si corremos, nuestro corazón se va a acelerar, ¿no? Lo mismo tiene que suceder en el bebé, ¿no? Sobre todo al momento de movilizarse, ¿no? Obviamente dentro del útero, ¿no? Esta frecuencia cardíaca fetal tendría que incrementarse, ¿no? Y a eso se conoce como aceleración, ¿no? ¿Está bien? Esta prueba es aplicable a todo el embarazo, ¿ya? De 29 semanas o más, ¿está bien? O sea, yo no podría hacer un test no estresante, por ejemplo, una gestación de 18 semanas. Sería algo ilógico. Se puede registrar, sí, pero obviamente pues vamos, no va a ser un registro dentro del cual me va a ser útil para poder dar una interpretación, ¿no? ¿Está bien? Entre el 20 y 24 semanas, como dice ahí, es reactiva en un 25%, después vamos a entender a qué nos referimos con reactividad, y entre las 32 y 42 semanas, un 90% de los fetos son reactivos, ¿no? O sea, básicamente vamos a entender que este bebé está bien, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la técnica de este test no estresante? ¿No? Primero vamos a ver que la mamá va a estar echada, ¿no? Puede estar echada en decúbito lateral o puede estar también sentada, ¿no? Tenemos que registrar igual de todas maneras algunos datos como la presión arterial, ¿no? Como dice acá, con toma de tensión arterial cada 10 minutos en periodo postprandial. Tiene que hacerse en periodo postprandial, o sea, la paciente tiene que haber comido previamente, unos 15, 20 minutos antes tiene que haber ingerido algún tipo de alimento para que darle un poco de energía al feto, ¿no? Y se hace un monitoreo de los movimientos y frecuencia cardíaca durante 20 minutos. Como verán acá, la mamá, ¿no? En su mano tiene un aparatito en el cual ella va a presionar un botón cada vez que ella perciba los movimientos, ¿no? Y acá se verán, hay dos cuerdas, ¿no? Que están yendo hacia su abdomen, tal como también se ve en este gráfico, ¿no? Y vamos a verlo después en un gráfico posterior. El monitor es un aparato electrónico, ¿está bien? O sea, básicamente el gráfico es este, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de sensores. Uno que va a ir en el fondo uterino, que nos va a tratar de registrar las contracciones uterinas y también los movimientos fetales, y el otro que va a ir, ¿no?, sobre el dorso del feto. Para eso tengo que hacer previamente mi maniobra del Lopol, determinar dónde está el dorso, y colocar sobre el dorso el otro monitor, perdón, el otro sensor con la intención de que pueda captar los latidos cardíacos, ¿no? Y me generen el registro. Entonces, básicamente, ¿cómo es esto? En esta posición, ¿no? Como le decimos, el del fondo va a registrar las contracciones, ¿no? Y el otro va a registrar los latidos, ¿no? ¿Está bien? Todo esto obviamente va conectado al equipo y el equipo me va a dar una, una impresión, ¿no? Similar a lo que ustedes han visto de repente en un momento en un EKG, ¿no? En este caso vamos a tener en un papel diferente algunas otras representaciones que le voy a mostrar después. Cuando hago un monitoreo fetal, ¿qué tengo que evaluar? Tengo que evaluar obviamente los movimientos fetales, porque es parte de lo que estoy tratando de indagar, ¿no? Tengo que indagar la frecuencia cardíaca fetal basal, tengo que ver la variabilidad sobre esta frecuencia cardíaca, ¿ya? La presencia o ausencia de aceleraciones y la presencia o ausencia de desaceleraciones. Vamos a ver, cada uno de ellos tiene una definición. La frecuencia cardíaca fetal, ¿no? La línea basal se considera alterada cuando el cambio persiste por más de 15 minutos. La frecuencia cardíaca fetal basal normal oscila entre 110 y 160. Hace un momento, cuando comenzamos a hablar y cuando hablábamos de aspectos clínicos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado taquicardia por encima de 160 y bradicardia por debajo de 120? Y les hice hincapié de que eso es cuando yo uso mi estetoscopio, mi pinar o el Doppler, ¿no? Solamente para escuchar latidos. Cuando yo tengo este tipo de aparatos, ahí el registro cambia, ¿está bien? Y los valores, digamos, pueden variar, pueden alterarse, los valores de referencia, ligeramente, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, consideramos una frecuencia cardíaca fetal basal normal entre 110 a 160, ¿está bien? Entonces, para cuando yo tengo un monitoreo electrónico fetal, voy a considerar igual taquicardia por encima de 160, ¿no? Y bradicardia por debajo de 110, ¿está bien? Algunas causas, como la hipoxia que ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Ya? La fiebre materna también me puede dar taquicardia. Y causa de bradicardia, el prolapso de cordón, por ejemplo, ¿no? Que también sería una emergencia. Entonces, vamos a ver. Acá casi más lo mismo. Algunas drogas que podrían alterar la frecuencia cardíaca fetal también igual, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta.
¿Qué definiciones vamos a tener también igual? ¿No? Vamos a tener la definición de la línea de base. ¿Está bien? La línea de base va a ser la frecuencia cardíaca fetal que más se repite, ¿ya?, en el monitoreo, ¿no? La línea de base, como dice, debe ser mínimo 2 minutos en un periodo en un tiempo de 10. O sea, hemos dicho hace un momento que este registro de monitoreo electrónico, perdón, el test no estresante se hace durante 20 minutos, ¿sí? Yo de esos 20 minutos tengo que coger 10 minutos y de esos 10 tengo que por lo menos ver en 2 minutos, trazar una línea en la cual trate de unir la mayor cantidad de puntos posible para poder yo ser o considerarla como la línea de base. ¿Está bien? Entonces una línea de base va a ser normal, como dice, si está entre 110 a 160, va a ser una taquicardia cuando está mayor a 160 y una bradicardia por debajo de 110, ya hemos mencionado hace un momento eso. Básicamente es esto, ¿no? Como le decía hace un momento, nosotros vamos a tener algunos registros en los cuales vamos a tener un papel milimétrico, tal como ocurría en el caso del EKG. En este caso estos papeles son mucho más anchos, ¿no? Vamos a tener, como verán, creo que no se nota muy claro ahí, pero hay algunos números, ¿no? En la parte, entre los cuadraditos, ¿no? 50, 80, 100, 120, 140, ¿no? 160. ¿Está bien? En la parte inferior, ¿no? Siempre vamos a ver lo que corresponde a las contracciones. ¿Está bien? En la parte central, en algunos casos vamos a poder ver, algunos equipos registran lo que son los movimientos fetales. Y en la parte más superior vamos a registrar lo que son la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ha sucedido? A esta persona le hemos puesto el aparatito y obviamente ha comenzado a registrar, ¿no? Como verán, no es una línea constante, sino más bien tiene algunas oscilaciones. ¿Está bien? Si yo tuviera que, por ejemplo, que trazar una línea de base, acá tengo que trazar una línea que una la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Está bien? Entonces, si tú te das cuenta acá, por ejemplo, acá tenemos un 120, ¿no? Acá un 140, un 160. O sea, este de acá, que está sobre la manito, es 140, ¿sí? Sí está viendo la manito, ¿no? No, No, doctor. doctor. Uy, perdón. Mira, ya. ¿Ahí ven el puntero? Ahora sí, doctor. Ya, muy bien. Pensé que veían la manito hace un momento, disculpen. Entonces, te mencionaba, esta parte inferior es de las contracciones. Esta parte, bueno, en este caso superior, es de los latidos, ¿no? ¿Ya? Y acá en una parte central podría estar registrados los movimientos. Entonces, le decía hace un momento que ven acá, ¿no? Hay números, ¿no? ¿Está bien? 60, 100, 120, 140, 160, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, mencionábamos, si yo tuviera que trazar una línea, ¿no?, que una la mayor cantidad de puntos, probablemente esté por acá, ¿no? Por donde estoy más o menos tratando de trazarla, ¿no? Obviamente tiene que ser una línea recta, ¿no? No puede ser una línea, pues, inclinada, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa línea va a ser mi línea de base. ¿Sabéis que para este ejemplo me parece que está alrededor de 140? ¿Ya? Si tuviera que trazar acá otra línea de base, pues esta estaría más arriba, ¿no? Porque mira, este es 160, 180, casi 200. Mi línea de base estaría por acá, casi 195, por ahí, ¿no? O en este caso también igual, ¿no? Estaría por debajo de 100, ¿no? Mi línea de base. ¿Está bien? Entonces acuérdense, la línea de base va a ser la línea en la cual voy a tratar de unir la mayor cantidad de puntos. Tengo que acordarme las otras condiciones en las cuales yo tengo que ver que esta línea de base tiene que estar determinada en 2 minutos y tiene que haber un sitio donde no haya contracción ni tampoco haya movimientos, ¿no? Como estos son ejemplos, obviamente pues no se puede determinar fácilmente ahí, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué va a ser la variabilidad? Mira, ve, acá han trazado su línea de base, ¿está bien? La variabilidad va a ser aquella oscilación entre las cuales vamos a encontrar esta frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Entonces, como le decía hace un momento, los latidos nunca pueden ser constantes, nunca puede ser una línea recta, ¿no? Siempre tiene que haber una oscilación. Y a esa oscilación le vamos a llamar variabilidad, ¿está bien? Entonces, como dice acá, la variabilidad es una fluctuación de la frecuencia cardíaca basal, que son irregulares en amplitud y frecuencia, ¿no? La variabilidad se mide desde el pico hasta la base como la amplitud de las pulsaciones por minuto, ¿no? Su ausencia es una amplitud de rango indetectable o poco medible, ¿no? Vamos a considerar una variabilidad de línea de base mínima cuando es menor de 5 latidos por minuto, moderada cuando es entre 6 a 25 y marcada cuando es superior a 25, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si yo trazo, vamos a retroceder, vamos a avanzar al siguiente ejemplo mejor. Miren, ¿ven? Si yo tuviera que trazar una línea de base acá, probablemente va a estar por acá mi línea de base, ¿sí?
¿está bien? Pero como le digo, sobre mi línea de base hay algunos latidos que están más arriba y algunos latidos que están más abajo, ¿no? Y a todo eso lo voy a considerar como variabilidad, como les mencionaba, ¿no? ¿Está bien? Entonces voy a tratar de determinar, porque estos cuadraditos también me van a decir, obviamente, entre cuántos latidos está esa variabilidad, ¿no? Miren, si es normal, si está entre 5 a 25, un patrón saltatorio, miren qué tan diferentes son este registro, ¿no? Disminuida, como vemos, miren, ve, acá casi prácticamente no varía, ¿no? Y una pérdida total, quiere decir que cuando no hay, pues obviamente, primero no hay forma de cómo establecer una línea de base, y segundo que obviamente no hay nada de variabilidad, ¿no? ¿Está bien? Por mucho que yo trate de trazar una línea acá, ¿no? Igual quiero trazar lo máximo y lo mínimo, no voy a poder hacerlo porque obviamente es casi no se diferencia, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá lo mismo, como decíamos, una variabilidad normal, miren este registro, ¿no? Y una variabilidad mínima, acá donde obviamente prácticamente no hay mucha oscilación, ¿no? Hace un momento le decía que hay algunos términos que son aceleraciones, ¿no? Y otros términos que son desaceleraciones. Primero vamos a comenzar con aceleraciones, ¿no? Mírenme, les dije también que en la parte inferior están las contracciones, en la parte central está acerca de los movimientos, ya sea que la mamá lo registró, ¿se acuerdan que en el gráfico que veíamos que la mamá tenía en su mano un aparatito? Cada vez le dije, cada vez que ella aprieta, ¿no? Se va a marcar esta flechita hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que la mamá en ese momento justo sintió movimientos, ¿no? Y esta parte de acá arriba es de los latidos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una aceleración va a ser obviamente un incremento de los latidos por encima de la línea de base, ¿ya? Y esto va a variar en función a la edad gestacional que yo pueda tener, ¿no? Dice, si tengo menos de 28 semanas son detectables un 25% y de las 33 hasta en un 90%, ¿no? Menor a 32 semanas vamos a tener un aumento de 10 latidos por minuto por 10 segundos o más, pero menor a 2 minutos, ¿está bien? Si es mayor a 32 semanas, vamos a tener una subida de los latidos de 15 latidos por minuto por 15 segundos o más, pero menor a 2 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo determiné de repente que mi línea de base, por ejemplo, ¿no? Por decirle, está en 130, ¿no? Para yo poder considerar que esto ha sido una aceleración, tiene que estar por encima de 145, ¿no? ¿Está bien? Porque obviamente tendría que pasar más de 15, ¿está bien? Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, que este pico llegó hasta 150, entonces diga, sí, efectivamente es una aceleración, porque mi línea de base está en 130. Pero ¿qué pasa si mi línea de base es 130 y de repente esto está en 140? Eso no es una aceleración, puede ser simplemente parte de la variabilidad normal que pueda tener esa línea de base. ¿Está bien? Pero como verán, y lo que trata de graficar acá también en la imagen, es que por cada vez que la mamá, mira, ha sentido que se ha movido el bebito, los latidos se incrementaron, ¿no? Acá aparentemente sintió un poco más los movimientos, igual los latidos se incrementaron también igual, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es por eso que es muy importante nosotros tener que hacer este registro, porque ¿qué pasaría si de repente, por ejemplo, su línea de base está en 160, justo en 160, y este bebé se movió, hizo una aceleración y pasó a 165, por decirle, llegó a 180. Y pues de casualidad, obviamente yo no estoy haciendo este registro, simplemente en ese momento justo le escuché latidos y escucho los 180. Me preocuparía, ¿no? Porque diría, uy, mira, sí, efectivamente 180 está en taquicardia, ¿no? Pero como verán, si yo ya hago mi registro, me voy a dar cuenta que simplemente ese 180 de repente correspondía a una aceleración y no necesariamente pues a una taquicardia que es algo más sostenido, ¿ya? Entonces, de esa forma yo voy a determinar las aceleraciones. Como verán, incremento por encima de la línea de base en 15 latidos si es que tiene más de 32 semanas. Las desaceleraciones son todo lo contrario, ¿no? O sea, ahí los latidos más bien disminuyen. Tengo mi línea de base y más bien ya no se van hacia arriba, sino más bien se van hacia abajo. Más de 15, o sea, disminuyen, ¿no? Más de 15 latidos, ¿está bien? Por decirle, si tengo 130, tendría que ser pues menor a 115, menor a 110, ¿no? Como para poder ser considerado una desaceleración. ¿Está bien? Igual por más de 15 segundos, ¿ya? Pero menos de 30 segundos se retornará a la normalidad, ¿ya? Entonces igual, ¿no? Igual, estos son contracciones, perdón, estos son los latidos, estos son los movimientos y estas son las contracciones, ¿no? Y como verán, ¿no? Acá está disminuyendo, ¿no? ¿Ya? Igual, siempre tiene que ser, ya sea 15 latidos por minuto, disminuir 15 latidos por minuto. Hay tres tipos de desaceleraciones, la temprana, la variable y la tardía.
La temprana es cuando las contracciones, ¿no?, coinciden con la desaceleración. Como verán, mira, acá se eleva la contracción, tiene un pico máximo y nuevamente vuelve a caer. Y lo mismo ocurrió con las contracciones, perdón, con los latidos. Los latidos en forma simétrica, ¿no?, el punto máximo de la contracción coincide casi siempre con el punto máximo de la desaceleración. ¿Está bien? Y nuevamente otra vez cae la contracción, los latidos se recuperan, ¿no? ¿Está bien? Cuando esto coincide, se conoce como desaceleración temprana. Variable es cuando no hay una correspondencia. Puede haber contracciones y puede haber desaceleraciones, pero en forma desordenada. ¿Está bien? Y tardía es cuando se presenta la contracción y pasan algunos segundos después y recién se presenta la desaceleración. ¿Está bien? Como verán, acá la contracción, ¿no?, y acá la desaceleración, pero un poquito más, ¿no? En un tiempo, en algunos segundos más, pasaron algunos segundos y recién se presentó, ¿no? Entonces, nuevamente, la temprana coinciden, imágenes en espejo le llaman, ¿no? Y la tardía, segundos después, se van a presentar las desaceleraciones recién. Esta tardía es la más importante. Esta temprana se considera inclusive en algunos casos fisiológica, ¿no? La tardía, sí, obviamente, pues indica hipoxia, indica problemas a nivel fetal, ¿no? Y la variable muchas veces está relacionada, de repente, a veces a compresión del cordón, a veces a circular del cordón, o que haya poco líquido, ¿no? Pero no es de tanta gravedad, ¿no? La que sí, obviamente, nos va a indicar, ¿no?, un tipo de repente de sufrimiento, o de hipoxia más que de sufrimiento, es la desaceleración tardía. ¿Está bien? Acá más de lo mismo, básicamente repetir las definiciones, vamos a pasar un poquito. Vamos a avanzar un poco. Este es un gráfico real, ¿no? ¿Ya? De cómo es la hoja del monitoreo, ¿no? Como verán, acá están la frecuencia cardíaca fetal y acá están las contracciones, ¿no? Y así es como se van presentando, ¿no? Como les decía, en el centro, lo que percibe la mamá con movimientos, ¿no? Y se da cuenta, movimientos, aceleración, ¿no? Que aparentemente se movió, pero aparentemente no hubo aceleración, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy interpretando, ¿no? Nuevamente otra vez lo mismo, ¿no? El DIC 1, que coinciden ambos, ¿está bien? Acá miren, ¿ve? Cómo sube la contracción y cómo baja igual, ¿no? Igual la desaceleración, ¿no? O sea, coinciden, ¿no? Prácticamente no hay mucha diferencia entre uno y otro. La compresión, como dice la cabeza fetal, estimula varios receptores del cuero cabelludo, provocando respuesta vagal, y eso va finalmente a hacer que haya una bricardia fetal transitoria. ¿En qué momento vemos eso? A veces cuando ya estamos por llegar al expulsivo, ¿no? Cuando ya la cabeza está muy metida dentro de la pelvis, hay una compresión, y eso podría originar ese tipo de desaceleraciones. En B2, decíamos un momento, se presenta la contracción, ¿no? Y segundos después se presenta la desaceleración, ¿no? ¿Ven? Tal como está registrado acá, ¿no? La contracción y la desaceleración, ¿no?, segundos después, ¿no? Y el DIC3, eso sí, como le decía hace un momento, no tiene mayor correlación entre las contracciones y las desaceleraciones, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos un gráfico que trata de resumir lo mismo, ¿no?, de los tres tipos de desaceleraciones que puedan estar presentes, ¿no? Una desaceleración prolongada, ¿ya? Como verán acá, hemos visto en la mayoría de gráficos que cae la contracción, perdón, caen los latidos y nuevamente al poco tiempo se recuperan, ¿no? En este caso vamos a hablar de desaceleraciones prolongadas cuando esto persiste por más de 2 minutos, esta desaceleración, y nuevamente otra vez se recupera antes de los 10 minutos. ¿Está bien? Si ustedes recuerdan, todas las definiciones que hemos estado mencionando hace un momento, decíamos más de 15 segundos, ¿no?, y máximo 2 minutos, ¿no? Porque si pasan estos 2 minutos ya se considera prolongada, ¿no? ¿Ya? Y si pasan los 10 minutos, ya se considera un cambio en la línea de base. ¿Está bien? O sea, si esto persistiera, ¿no?, y a los 10 minutos, antes de los 10 minutos no se ha recuperado, pasaron 10 minutos y sigue por acá abajo, eso se considera ahí un cambio en la línea de base. ¿Ya? Este es un patrón, digamos, un poco premortem, ¿no?, en el cual, como verán, no hay mayor respuesta, ¿no?
¿ya? Una onda sinusoidal se visualiza como un patrón ondulado de la frecuencia cardíaca fetal con una frecuencia de 3 a 5 ciclos por minuto que persiste por 20 minutos o más, ¿no? Y eso obviamente es un patrón ominoso, ¿no? Un patrón sinusoidal. ¿Está bien? Entonces, mencionábamos hace un momento también que la interpretación de este tipo de exámenes se da en función a la reactividad o a la no reactividad, ¿no? Vamos a decir que un bebé reactivo, ¿no? Se indica un bienestar fetal con un 99% de sobrevida fetal a la semana, ¿no? Entonces acá vamos a tener una línea cardíaca fetal basal entre 110 a 160 y por lo menos tiene que estar presentes dos movimientos fetales en 20 minutos. Quiere decir que, ¿se acuerdan? Todo el registro duraba 20 minutos. La mamá tiene que haber presionado dos veces por lo menos, ¿no? Dos veces no pueden ser seguidas, ojo, porque de repente es parte del mismo movimiento, ¿no? Tiene que haber aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? ¿Está bien? Y tiene que haber ausencia de esas aceleraciones, ¿no? Entonces, para yo considerar un BB reactivo, tiene que ocurrir alguna de estas circunstancias, ¿no? ¿Está bien? Voy a decir que no es reactivo, ¿no? Cuando hay un trazado de 40 minutos sin movimientos fetales, cuando no hay aceleraciones a los movimientos. ¿Se acuerda que en su momento vimos que había aparentemente un movimiento percibido por la mamá y no registró aceleración? Pero sin embargo, bueno, las demás sí tenían aceleraciones, una variabilidad disminuida o ausente y una frecuencia cardíaca basal que también puede ser normal, pero que podría interpretarse como también no reactivo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso básicamente con lo que respecta al test no estresante. El test estresante va a ser prácticamente lo mismo, en el sentido de que voy a usar igual el mismo aparato, ¿no? Voy a usar igual, voy a colocar los sensores igual sobre mi vientre materno, y la única diferencia va a ser que en este caso yo le voy a generar contracciones a la mamá. ¿Está bien? Voy a usar oxitocina, ¿no? Con la intención de generarle contracciones. Acuérdate que las aceleraciones se relacionan a los movimientos y las desaceleraciones se relacionan a las contracciones, ¿sí? Si yo tengo un trazado, de repente tengo una gestante que tiene 41 semanas y no tiene contracciones, entonces, y yo quiero ver casualmente si es que esta paciente va a tolerar o no, o el bebé va a tolerar o no las contracciones, entonces le podría yo administrar oxitocina, generarle contracciones por un lapso de tiempo determinado, para ver cómo responde este bebé o no, si presenta desaceleraciones tempranas, tardías, variables, y en función a eso poder de repente inducir un parto. ¿Está bien? Entonces, de tal forma que un test estresante me va a servir como predictor, ¿no? De qué es lo que puede ocurrir en un trabajo de parto en una gestante. ¿Está bien? Entonces, acuérdate, ya yo encuentro que tengo DIP2, entonces eso ya es patológico, me habla de situaciones de hipoxia, de hipoxemia, y obviamente pues no insistiría en una inducción, ¿no? Si encuentro yo de repente ninguna, no, o no encuentro ninguna situación alterada, podría con mayor confianza poder inducir esta gestante, ¿no? Y someterla a un trabajo de parto y obviamente también igual vigilarla, ¿no? Pero ya es menos probable que vaya a entrar en sufrimiento, ¿no? Para que pueda yo calificar esta prueba, yo tengo que llegar a obtener 3 contracciones espontáneas en 40, de 40 segundos aproximadamente cada contracción en 10 minutos. ¿Está bien? O sea, simular lo que son las contracciones de parto. No vale solamente provocar una contracción y con eso hacer una interpretación, no. Tengo que generar situaciones similares al trabajo de parto, ¿no? Y las contracciones similares al trabajo de parto son de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, ¿no? Y que dure más de 40 segundos, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? En este caso, para esta prueba, simplemente con que tenga 3 contracciones en 10 minutos es suficiente, ¿ya? Muy bien. Voy a ver que una prueba es negativa cuando voy a encontrar un buen estado fetal. No hay DIP2, ¿no? ¿Ya? O son menores de 3 en 10 contracciones consecutivas, ¿no? O una o dos DIP2 pueden prolongar la prueba. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo encuentro de repente uno o dos, tengo que prolongarlo para ver si en las siguientes contracciones de repente puede ser que se presenten o no, ¿no? ¿Ya? Y una prueba positiva, a ver, cuando definitivamente yo reconozco un compromiso fetal, hay 3 o más DIS2 en 10 contracciones, ¿no? Y hay una alta probabilidad de muerte fetal, ¿no? Entonces, para eso le decía, si yo reconozco que hay una prueba, en este caso positiva, del test estresante, definitivamente no debería de continuar con la inducción, porque obviamente podría conllevar a problemas, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es tanto el test estresante y el test no estresante se hacen en pacientes que puede darse en cualquier momento de la gestación, ¿ya?
Ojo que yo tengo que tener mucho cuidado cuando voy a hacer un test estresante, porque a veces, producto de esta oxitocina que le voy a colocar, podría desencadenar el parto y obviamente continuar, ¿no? Porque ¿qué es lo que uno busca con esta prueba? Simplemente tú le administras oxitocina por un tiempo determinado, 2, 3 horas máximo, y de ahí lo cortas. Y esperarías que las contracciones se vayan. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que a veces sirve como, digamos, como que tú enciendes el trabajo de parto y este continúa. Por mucho que tú le cortes la administración de oxitocina, continúa el trabajo de parto. Entonces, en quien yo tendría que tener cuidado en no hacer este tipo de exámenes en pacientes pretérmino. Porque un paciente pretérmino, si yo le hago un test estresante, puede hacer que le lleve o le ocurra su parto y finalmente pues tener un bebé prematuro, ¿no? Y eso obviamente no es lo que uno busca, ¿no? ¿Está bien? No por querer averiguar el estado de bienestar voy a hacer que ese parto se adelante, ¿no? Muy bien. Ya cuando la paciente está en trabajo de parto, a eso se llama monitoreo fetal intraparto. También vendría a ser lo mismo, o sea, voy a usar el mismo aparato, voy a usar los mismos sensores, voy a usar la misma hoja de registro, cambia el nombre por la circunstancia en la cual estamos, ¿no? O sea, vamos a decir que cuando la paciente está en trabajo de parto, quiere decir que ya tiene dilatación, tiene contracciones frecuentes, ¿no? Y eso me va a llevar a un registro similar al que hemos visto, similar al análisis, pero que también obviamente podría, podría tener algún otro tipo de interpretación, ¿no? El objetivo, dice, del principal de monitoreo fetal intraparto es disminuir la tasa de morbilidad fetal y materna, ¿no? Identificar oportunamente el riesgo de hipoxia cerebral y prevenir también la asfixia fetal, ¿no? ¿Cómo voy a hacer este monitoreo fetal intraparto? Con la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Y para eso voy a usar, como le decía, el mismo aparato que con un monitoreo electrónico continuo. O podría usar la auscultación intermitente, que es simplemente cada cierto número de minutos voy y escucho los latidos, ¿no? Tal como me pide el partograma, ¿no? Que ustedes ya han tenido que desarrollar, ¿no? Está bien, el partograma te pide que cada 15 minutos tú escuches los latidos, ¿no? Eso es una auscultación intermitente, ¿no? ¿Está bien? Podría también usar el pH del cuero cabelludo fetal. La verdad que no conozco ningún hospital acá que lo haga, pero sí es una prueba bastante fidedigna, ¿no? Porque acuérdate que si yo encuentro que el bebé está en acidosis, definitivamente podría estar en sufrimiento, ¿no? Y una oximetría de pulso fetal también lo mismo, ¿no? Después vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La ocultación intermitente, como decíamos acá, requiere una relación asistencial. ¿Qué quiere decir de uno a uno? O sea, un personal, ¿no? que monitorice el parto y una paciente nada más, ¿no? No es apropiada para pacientes en alto riesgo, que tengan RCU, diabetes, preeclampsia, ¿no? Y cada 15 a 30 minutos de fase activa en la primera etapa del trabajo de parto, cada 5 minutos en la segunda etapa, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que uno más o menos tendría que estar ocultando cada cierto momento, ¿no? ¿Ya? Con respecto a la ocultación intermitente. El monitoreo electrónico es lo que le decía hace un momento, vamos a hacer lo mismo, vamos a generar un registro similar, ¿no? Hay un monitoreo que es interno, ¿está bien? ¿Ya? Pero acá el registro es completamente distinto. Acá el registro no va a ser tal como hemos mencionado hace un momento, ¿no? Que arriba estaban los latidos, abajo los movimientos, abajo las contracciones, no. Acá el registro es completamente distinto. Por lo mismo que se usa este tipo de elementos, ¿no? Esto es como una especie de un electrodo, y lo que va a tratar de medir es la actividad, ¿no? Digamos, eléctrica cerebral, ¿no? ¿Está bien? Se basa en la electrocardiografía, ¿eh? La frecuencia cardíaca fetal se obtiene midiendo los intervalos entre las ondas R consecutivas de electroencefalograma fetal, ¿eh? Y la señal eléctrica del corazón se obtiene mediante un electrodo colocado directamente sobre la presentación fetal, ¿no? Esto tampoco he visto, existe obviamente, pero tampoco he visto nosotros en algún hospital que hagan, ¿no? El monitoreo fetal intraparto, igual vamos a tener una línea de base normal de 310 a 160, taquicardia más de 160, bradicardia menor a 110, la variabilidad lo mismo, ¿no? Como verán, normal de 5 a 25, ausente cuando no es detectable, mínima cuando es menor a 5, marcada cuando es más de 25, y también tenemos que ver los periodos de aceleración y de desaceleración, ¿no? Acá vamos a informarlo por categorías. Hace un momento, tanto la prueba, el test no estresante, ¿te acuerdas? Informábamos como reactivo o no reactivo. La prueba, el test estresante decíamos que era negativo o positivo. En este caso, el monitoreo fetal intraparto, vamos a informarlo por categorías, ¿no? Va a corresponder a categoría 1 si encuentro, por ejemplo, una frecuencia cardíaca fetal entre 110 a 160. Si tengo una variabilidad moderada, si tengo descensos tardíos o variables, perdón, si no los tengo, porque deben estar ausentes, ¿no?
si tengo desaceleraciones tempranas presentes o ausentes también igual, y si es que hay aceleraciones, ¿no? ¿Está bien? A eso corresponde una categoría 1. Una categoría 2 ya va a haber siquiera algo de afección, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, miren, la frecuencia cardíaca puede haber bradicardia sin disminuir la variabilidad, puede haber también taquicardia, puede haber una variabilidad mínima, ¿no? O puede estar ausente, puede haber desaceleraciones, como dice acá, acompañadas de variabilidad mínima o variables prolongadas, ¿no? Por más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos, ¿no? O sea, ya la categoría 2 hay signos de algún tipo de compromiso, ¿no? Y la categoría 3 sí definitivamente ya hay un grado mayor, ¿no? Ausencia de variabilidad y presencia de cualquiera de las siguientes: desaceleraciones tardías, variables, bradicardia, el patrón sinusoidal, que era, ¿se acuerdan? Esa que era medio ondeado, ¿no? Y todo esto obviamente es asociado pues, a una encefalopatía neonatal, parálisis cerebral y acidosis, ¿no? Entonces, como verán, simplemente tengo que ver qué características traigo en el monitoreo para yo poder encasillarlo, ya sea en la categoría 1, 2 o 3, ¿no? Y ver obviamente cuál va a ser el pronóstico, ¿no? Esto es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Acerca de la medición del pH del cuero cabelludo. ¿Está bien? O sea, pinchamos el cuero cabelludo, obtenemos sangre y eso obviamente podemos medir el pH, ¿no? ¿Está bien? Y esa es una prueba bastante fidedigna si es que hay algún grado de acidosis, ¿no? Normal cuando es más de 7.25, ¿no? Valores entre 7.20 y 7.25 están en la zona denominada preacidótica y menor a 7.20 pues se considera acidótico patológico, ¿no? Esto es bastante fidedigno, esto es bastante, pero como les repito, no es fácil tampoco de hacerlo. El pulso fetal, que era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Determina, dice, la saturación arterial de oxígeno en sangre fetal, refleja la cantidad de oxígeno disponible para el metabolismo fetal también igual, y una saturación inferior al 30% por más de 10 minutos indicativo de una pérdida de bienestar fetal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto es otra de las cosas que también uno podría hacer. El perfil biofísico ya es una prueba que se hace o una valoración que se hace mediante ecografía. ¿Está bien? Entonces acá igual vamos a poder obtener un cierto grado de bienestar fetal, ver obviamente la integridad del sistema neurológico y todo ello, ¿no? ¿Ya? Pero ya viendo mediante una ecografía. Ya dejamos de lado el aparatito este que hemos mencionado ya varias veces y acá vamos a ver básicamente con ecografía. 5 parámetros para lo que es el perfil biofísico. Uno son los movimientos corporales totales, o sea, básicamente el movimiento de las extremidades, ¿no? El tono, el tono fetal, que era algo que habíamos descrito hace un momento, ¿se acuerdan? Que el mango tenía que estar en puño, las extremidades tenían que estar flexionadas, ¿no? Los movimientos respiratorios, que también son esos movimientos que hemos descrito, ¿no? Los movimientos contradictorios de expansión o contracción del tórax, ¿no? El volumen de líquido amniótico, ¿no? ¿Ya? Esto sobre todo como marcador crónico, ¿ya? Y la valoración de la frecuencia cardíaca fetal mediante cardiotocografía externa. O sea, básicamente esto con un test no estresante. ¿Está bien? Estos son los 5 parámetros para poder yo hacer un perfil biofísico. Para el puntaje va de 0 a 10. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo voy a poner, si hay movimientos corporales totales, ¿no? Voy a poner 2 puntos. Si no los hay, voy a poner 0. No hay puntaje intermedio, no hay puntaje de 1. ¿Está bien? De tal forma que el resultado va a ser 2, 4, 6, 8 o 10. No voy a poder obtener un puntaje de 5, 7, 9, no, ningún número impar. Siempre va a ser un número par. ¿Está presente o está ausente? Simplemente, ¿no? Cada uno de ellos tiene, obviamente, un parámetro. Vamos a avanzar un poquito para que ¿ves? Cada uno de 5 variables necesarias se valora de 0 a 2 puntos, ¿no? ¿Ya? Y de acuerdo al puntaje que yo pueda encontrar, yo voy a ver si es que, cuál es el resultado perinatal que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un puntaje mayor a 8 con un líquido amniótico normal, el riesgo de asfixia fetal es muy raro, ¿no? ¿Está bien? Solamente hay que intervenir por factores maternos o obstétricos, nada más, ¿no? Si tengo, por ejemplo, mayor de 8 con líquido anormal, o sea, disminuido el líquido, probablemente hay un compromiso fetal crónico. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico viene, acuérdense, en su mayoría proviene de la orina del bebé. ¿Está bien? Entonces, cuando el bebé realiza toda esta redistribución de flujo, ¿ya? Que trata de priorizar algunos órganos, ya habíamos dicho que básicamente va a priorizar cerebro, corazón, pulmón. Entonces, lo que va a hacer es que va a dejar de irrigar o perfundir el riñón. Por consiguiente,
lo que va a suceder es que no va a formar adecuadamente orina, ¿no? Acuérdense que para que uno forme orina, el riñón tiene que estar perfundido, ¿no? Y por consiguiente, no va a orinar el bebé y eso se va a traducir como un oligoamnio, ¿no? Entonces, si yo tengo líquido amniótico anormal, disminuido, ¿no? Tengo que pensar que este es un problema ya crónico, un problema de tiempo. Para que haya ocurrido todo eso, ¿se acuerdan que eran semanas, días, horas, ¿no? Para que ocurra todo eso, obviamente, pues, ha tenido que pasar un tiempo considerable, ¿no? Puntaje de 6 más líquido amniótico normal, prueba equívoca, probable asfixia fetal, ¿no? ¿Está bien? Un puntaje de 4, 2, 0, miren, ¿ves? Si hay un puntaje 0, definitivamente pues este bebé está mal, ¿no? ¿Ya? Certeza de asfixia fetal, ¿no? Un puntaje de 2, también una certeza de asfixia fetal, ¿no? ¿Ya? Y puntaje de 4, una alta probabilidad, ¿no? Todo ello obviamente acostado con su indicación, ¿no? Hay un perfil biofísico que consideramos modificado, ¿no? Que usa el test no estresante como marcador a corto plazo de estado fetal y usa el líquido amniótico también igual como marcador de función placentaria a largo plazo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este perfil biofísico modificado también igual nos va a dar una idea similar a la que habíamos mencionado, ¿no? El Doppler obstétrico, ya que es otra parte de la ecografía, ¿no? Nos va a evaluar básicamente 3 compartimientos, ¿no? ¿Está bien? Nos va a evaluar el compartimento placentario, nos va a evaluar lo que es la parte fetal y la parte materna, ¿no? Y para ello, cada uno, ¿no? Va a tener un vaso sanguíneo, digamos, en especial que nos pueda ayudar a interpretar cada uno de los problemas que puedan presentarse, ¿no? Indicaciones de Doppler obstétrico, por ejemplo, si hay patología materna, pacientes con preeclampsia, ¿no? Gestante con antecedente de hipertensión crónica, diabetes, ¿no? Y así, ¿no? Algunos problemas fetales, por ejemplo, problemas como restricción de crecimiento intrauterino, oligoamnios, corioneonitis, ¿no? Y así, algunas circunstancias especiales, ¿no? Para el Doppler. Indicaciones del Doppler, bueno, ya básicamente lo mismo que hemos mencionado hace un momento. Vamos a ver acá, esto es lo que quiero ver. Entonces, para evaluar yo el compartimiento materno, voy a básicamente a usar el análisis de las arterias uterinas. Para ver el compartimiento fetal, voy a ver básicamente lo que sucede en la arteria cerebral media, en el ductus venoso, en el istmo aórtico. Y para ver el compartimiento placentario, me voy a ayudar con la arteria umbilical. ¿Está bien? Entonces, la alteración de alguno de estos vasos me va a indicar algún tipo de problema, ¿no? En alguno de estos compartimientos, ¿no? Muy bien. En compartimiento materno vamos a ver que una paciente no embarazada, sus arterias uterinas tienen este tipo de resistencia, ¿no? Índices de resistencias elevados, incisuras protodiastóricas, como que se conocen como NOSH, que vendrían a ser estas de acá, ¿no? ¿Está bien? Eso es una paciente que no está gestando, ¿no? ¿Ya? En una paciente gestante, al inicio, hasta las 12 semanas, podríamos ver imágenes similares, ¿no? Igual con la presencia de este NOSH, ¿ya? Pero, ¿qué sucede normalmente? Que estas arterias uterinas se van adaptando a la gestación, van modificando su tamaño, su calibre, y por consiguiente la representación en el Doppler se va haciendo diferente. Esta hendidura va desapareciendo, ¿no? ¿Ya? Y finalmente vamos a tener una imagen completamente distinta, ¿no? Como verán, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de la adaptación de estas arterias, ¿no? De lo que inicialmente teníamos una gestante que no tenía nada, ¿no? No era gestante, perdón, de una mujer que no era gestante, ¿no? Tenía un cierto grosor de la pared, ¿no? De la arteria uterina, un cierto calibre, ¿no? Y veíamos imágenes como esta. Después decíamos que estas mismas arterias se tienen que ir adaptando, tienen que ir creciendo, dilatándose, teniendo mayor luz, ¿no? Menor grosor en las paredes, de tal forma que me va cambiando la imagen, como verán en el Doppler, ¿no? Para finalmente llegar a una arteria uterina grande, con poca resistencia, ¿no? En condiciones normales, ojo, ¿no? Y que me permita pues un pasaje de sangre en mayor cantidad, ¿no? ¿Está bien? Y me va a dar imágenes tal como lo estamos viendo acá en la parte inferior, ¿no? Entonces, esto es una secuencia normal, digamos, ¿no? Un proceso de adaptación normal de las arterias uterinas. ¿Qué sucede algunas veces? Por ejemplo, tenemos, por decirle, 30 semanas y vemos imágenes como en el centro. Entonces, ahí tengo que hablar que de repente estas arterias no se adaptaron adecuadamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, para eso me sirve, ¿no? Compartimiento materno vamos a ver básicamente una falla en la invasión del trofoblasto y la placenta, y eso me va a conllevar a una restricción del crecimiento intrauterino,
me puede llevar a una preeclampsia, y en situaciones muy extremas me puede llevar inclusive hasta un DPP, ¿no? Cuando no hay una adecuada interrelación, ¿no? Entre la placenta y la parte materna y la parte uterina, ¿no? El compartimento placentario, ¿ya? Vamos a estudiarlo mediante las arterias umbilicales, ¿está bien? Estas arterias umbilicales, como verán, van a ir cambiando también igual a medida que va avanzando la gestación, ¿ya? Acuérdense que la placenta, lo que más que todo, lo que vamos a tener es nos va a ayudar obviamente con el intercambio gaseoso, y cuanto mejor estén esas arterias umbilicales, mejor obviamente voy a pensar que es el pasaje de oxígeno, ¿no? De la madre hacia el feto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una placenta normal, vamos a tener unas arterias umbilicales, como verán, son bastante puntiagudas, la semana 16 a la semana 25, ¿no? Hay una diástole presente y hay índices de resistividad cayendo, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Como verán, mira, de la semana 26 a la semana 40 ha cambiado esta arteria umbilical, ¿está bien? Hay mayor cantidad igual de pasaje de sangre a través del vaso de la arteria, de tal forma que hay menos oposición, ¿no? Hay menos resistencia, ¿no? ¿Está bien? El compartimento fetal, ¿ya? Acá lo vamos a ver ya con la arteria cerebral media, el ductus venoso, y también habíamos mencionado hace un momento también el istmo aórtico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay poca cantidad de oxígeno, al bebé le llega poca cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, el cerebro lo que va a hacer es va a vasodilatar, ¿no? Sus arterias, con la intención de que, o sea, va a ejercer menos resistencia, menos oposición a que le llegue sangre. Al momento de dilatarse, va a tratar de captar la mayor cantidad de sangre posible, ¿no? Y eso con la intención, obviamente, que cuanto mayor cantidad de sangre posible, mayor cantidad de oxígeno, y obviamente podría mantener su metabolismo, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir a nivel cerebral, ¿no? A nivel del ductus venoso, que es una vena que está cercana ya al corazón, ¿no? Entonces también va a ocurrir algo similar, ¿no? Va a ir adaptándose con la intención de captar mayor cantidad de oxígeno y el corazón no se afecte, ¿no? Acuérdense que uno de los órganos afectados va a ser el corazón, ¿no? ¿Está bien? De la semana 16, ¿cómo va cambiando igual, ¿no? Estos índices de resistencia y la presencia de una onda en el ductus, ¿no? La semana 33 igual, miren, ven cómo se van modificando, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ver, perdón, este gráfico creo que se ha movido. Entonces, de tal forma que yo voy a tener una serie de modificaciones a medida que la gestación va a ir avanzando. Como verán, las ondas no son desde el inicio, no son iguales, se van a ir modificando en función, obviamente, a la edad gestacional que pueda tener la paciente, ¿no? Todo con la intención de que siempre le llegue mayor cantidad de oxígeno, ¿está bien? Que haya mayor pasaje de sangre por la luz de los vasos, ¿no? Y que esto que con ellos, obviamente, se entienda que hay mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Esto más que todo para ver una comparación entre lo que es lo normal, decíamos, ¿no? Una arteria uterina adaptada y una arteria uterina alterada, o sea, que no pasó por el proceso de adaptación, ¿no? Y esto me podría llevar, pues, a que se eleve la presión, a que el bebé no se desarrolle, ¿no? Y situaciones similares, ¿no? ¿Está bien? Lo mismo, por ejemplo, en la parte de la arteria umbilical, ¿no? Una arteria umbilical normal, como debería ser, ¿no? Y cómo obviamente se van presentando. Inclusive llega un momento en el cual la diástole, ¿no? Que es la parte inferior, se hace reversa, ¿no? O sea, ya no ni siquiera se opone, sino más bien al contrario, como que trata de que la sangre no llegue ni siquiera al feto, más bien se vaya en sentido contrario, ¿no? Eso le llamamos una diástole reversa, ¿no? Lo mismo para lo que es el compartimiento fetal, la arteria cerebral media, cómo se va modificando, ¿no? ¿Ya? Sí, esta es una arteria cerebral media normal, ¿no? Con una poca resistencia, ¿ya? Y es una arteria cerebral obviamente alterada, ¿no? Es el ducto venoso, igual, cómo se ve un ducto venoso normal, ¿no? Y cómo se ve un ducto venoso alterado, ¿no? Inclusive también con flujo retrógrado acá, ¿no? Muy bien. Este cuadrito es importante porque, miren, nos va a ayudar a comparar todos los cambios que van a ocurrir desde el momento que mencionábamos, ¿se acuerda? Cuando hay hipoxemia, cuando hay hipoxia y cuando hay ya acidosis, ¿no? Y que eso se traduciría en efecto en asfixia, ¿no? ¿Se acuerdan? Comenzamos la clase haciendo estas definiciones, después nos fuimos a hablar acerca de lo que es
los movimientos respiratorios, el tono, ¿no? Hablamos acerca también igual de lo que es los monitoreos, ¿no? Y finalmente hemos terminado hablando del Doppler, ¿no? Y dense cuenta cómo va cambiando, igual, de acuerdo a cómo se va componiendo el feto, va cambiando, por ejemplo, las ondas a nivel de la arteria umbilical, ¿no? Cómo va cambiando a nivel de la arteria cerebral media, igual, ¿no? ¿Ya? A nivel del ducto venoso. El líquido amniótico, ¿se acuerdan que le decía? Va a comenzar a haber una disminución producto de esa redistribución de flujo, ¿no? Los movimientos respiratorios también van a comenzar a desaparecer, el tono corporal, los movimientos también de extremidades también comienzan a desaparecer cuando ya obviamente estamos en situaciones alarmantes, ¿no? ¿Ya? Y igual acá vamos a ver, por ejemplo, que al inicio no hay mayor representación, mayor cambio en lo que es el registro cardiotocográfico, ¿no? Pero a medida que va dando compromiso, como comienza a aparecer inclusive hasta las desaceleraciones, ¿no? Entonces, como verán, acá se trata de relacionar todos los cambios que ocurren a nivel de tanto en la hipoxemia, hipoxia, acidosis de las pruebas que hemos mencionado, ¿no? Vamos a avanzar un poquito esto, creo que esto es alguna parte más que todo definiciones, nada más. Ya. Antes, hasta hace unos años se creía que para que haya un compromiso fetal, tenía que haber una secuencia, ¿no? Se decía que primero, por ejemplo, se podían alterar el arteria umbilical, luego la cerebral media y luego el ducto venoso. Eso ya se ha dejado de lado, ¿no? O sea, ahora se ha visto que, por ejemplo, podemos tener fetos que tienen alterado la arteria cerebral media y aparentemente su arteria umbilical normal, ¿no? O podemos tener fetos con ducto venoso también alterado y aparentemente la cerebral media o la umbilical también normal, ¿no? ¿Está bien? Son situaciones particulares, ¿no? Que, como les repito, a veces podrían presentarse, ¿no? No siempre se va a presentar, como les repito, este tipo de alteraciones así secuenciales, ¿no? Así que no nos podemos confiar porque decimos, tengo una arteria umbilical, está normal, ¿no? Porque antes decía, cuando comenzamos a hacer Doppler, decían, ya, dale umbilical. Le hacían la umbilical y decían, sí, te salió un valor normal, ya, entonces ya no sigas porque lo demás debe estar bien. No, ya se sabe que lo demás a veces también se puede alterar en forma individual, ¿no? Entonces ya cuando uno hace un Doppler tiene que ser Doppler de todos los vasos para poder identificar si es que hay algún tipo de problema o no. ¿Ya? Muy bien, a ver, acá al final había unos gráficos, perdón. Básicamente para mencionar algunos estudios nada más, no son estudios muy recientes, pero que sin embargo nos dan algunos datos, ¿no? El que me parece más importante es este de acá, en el cual por ejemplo, uno creería, ¿no?, que aparentemente lo que es la tecnología podría ser mucho mejor y ya tienes un registro continuo con respecto, por ejemplo, al monitoreo fetal, pero sin embargo, miren, monitoreo electrónico fetal continuo versus ocultación fetal intermitente, ¿no? ¿Se acuerdan? Es un paciente de trabajo de parto, yo le pongo el aparato, ¿no? Y estoy constantemente, pues, ¿no?, registrando, ¿no? Y lo otro, la ocultación fetal intermitente, que quiere decir que cada cierto número de minutos voy a escuchar simplemente sus latidos, ¿no? Y acá, miren, en relación a la comparación de ambos, ¿no? Tanto ocultación con monitorización electrónico fetal, 3 de los 2 estudios incluyeron a 37.000 mujeres con bajo riesgo. Fueron realizados en Estados Unidos, Irlanda y Australia, bueno, ya. ¿Cuál fue el resultado? Dice, en las mujeres con parto de bajo riesgo se encontró evidencia de que las mujeres con monitoreo electrónico fetal continuo tenían más posibilidades de presentar cesáreas por frecuencia cardíaca fetal anormal, ¿no? Entonces, tuvieron un parto vaginal operatorio y cualquier tipo de parto instrumental, cesárea y parto vaginal instrumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, producto de que está con un registro constante, ¿no? A veces se nos presentan, o entre comillas, podemos asumir de que hay una mayor cantidad de compromiso fetal y pues terminamos, pues nosotros, como le decía desde un inicio, tratando de evitar problemas, ¿no? Una cesárea, ¿no? Cuando finalmente pues se ha visto de que estos bebés muchas veces nacieron normal, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, la tasa de operación cesárea fue más alta en todos los grupos que tuvieron monitoreo electrónico continuo fetal, ¿no? Lo mismo ocurrió con los partos instrumentales, ¿no? 9 ensayos de monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal no disminuyó la mortalidad perinatal y se asoció con un aumento significativo de la tasa de cesárea, ¿no? Y de partos vaginales asistidos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no siempre podemos decir de que es mejor, ¿no? Es mejor el monitoreo electrónico fetal, ¿no? ¿Está bien? Dice, elección de vigilancia de salud fetal durante un trabajo de parto normal es la ocultación intermitente, ¿ya? Entonces, miren, el método de elección, ojo, ¿eh?
Mayor riesgo del monitoreo electrónico fetal continuo es de elección para el seguimiento de las condiciones fetales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la mayoría de los partos sin riesgo elevado, el monitoreo electrónico produce un mayor número de intervenciones innecesarias, ¿no? Sin beneficios para el niño, con el adicional de ser poco favorable para la madre, ¿no? Impidiendo además la libre elección de la posición a adoptar durante el periodo de dilatación, aumentando además innecesariamente los costos de la atención, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué dicen que obviamente esto? Porque cuando colocas el aparato, la mamá tiene que estar pues echada, ¿no? O sea, boca arriba, ¿no? Entonces eso podría incomodar un poco la libertad que pueda tener la mamá al momento del parto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que con eso terminamos la actividad. No sé si tuvieran. Bueno, si no hay preguntas, entonces creo que nos quedamos ahí. Muchas gracias por la atención y por, por la hora. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches.